Bien, bueno, vamos a empezar con esta plática. Les presento antes que nada a nuestra ponente, que es la doctora Marcela Hernández Sánchez. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México, por la Facultad de Medicina, y es maestra en Ciencias de los Alimentos y Nutrición por la Universidad de Colorado State. También tiene la maestría en Educación por la Universidad de Santander y actualmente es doctorante de la Universidad Santander del doctorado de Ciencias de la Educación. Es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México en la licenciatura en Nutrición y actualmente funge como coordinadora de esta licenciatura. Ella fue coordinadora fundadora de la licenciatura en nutrición en 1997 al año 2000 y bueno, en esta segunda etapa tenemos el gusto y placer de compartir con ella su liderazgo y su conocimiento. Ya les platiqué un poquito sobre su formación académica y bueno, como parte de la actualización continua que tiene valor curricular, la doctora Marce ha cursado diplomados en nutrición Soy y solamente yo. el curso de bioestadística aplicada a la investigación de la UAM. Tiene diferentes cursos de actualización en docencia y pedagogía y bueno, una amplia experiencia en el tema de la farmacología y la nutrición. Entonces, vamos a dar paso a la participación de la doctora Marce. Doctora, me da muchísimo gusto ser el día de hoy anfitriona de usted. Y bueno, voy a desactivar la cámara para el tema del video y los dejamos con la doctora. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, doctora. Sí, doctora. Gracias. Gracias. Bueno, pues para mí es un gusto, es un honor poder participar, pues ahora como ponente en este marco de las jornadas de actualización en nutrición. Es un tema que me gusta mucho. Tengo muchos años enseñando en esta materia de farmacología y nutrición. Es algo que une estos dos mundos en los que he tenido el privilegio de desarrollarme, en el mundo de la medicina y en el mundo de la nutrición, al cual adopté hace muchos años. Porque me di cuenta hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando recién me gradué de médico, que sabía nada de nutrición y que era muy importante que yo pudiera tener estos conocimientos para eh, poder completar mi formación. Entonces, con mucho gusto, esta materia une de manera muy representativa estas dos áreas del conocimiento de la salud. Entonces, Doctora. si me dan la primera, por favor. Ok. Sí, gracias. Bueno, una de las circunstancias que teníamos o de elementos que tendremos que tener en cuenta para conocer cómo se dan estas interacciones fármaco-nutrimento es que nos tenemos que remontar a la prehistoria. Los fármacos tienen su origen en la prehistoria. Los conocimientos de herbolaria, los remedios tradicionales con otras sustancias, bueno, tienen muchos siglos. Por ahí hay una serie de libros que me aconsejó leer mi buena amiga, la doctora Imelda García. Es una serie de 6 libros que hablan son unas novelas. El primero se llama El clan del oso cavernario, pero se siguen con una historia de una chica que ella es de la raza cromañón y que se encuentra de repente adoptada por una tribu de otra raza, ¿verdad? De humanos prehistóricos, ajá, y que a través de esta novela se va desarrollando cómo la gente, entre ellos ella, van conociendo de medicamentos, bueno, no de medicamentos, pero sí de hierbas que curan ciertos malestares. Y entonces sabemos que desde ese entonces, desde hace
muchos siglos en la prehistoria, antes de que se conociera la escritura para poder llevar registro de los acontecimientos, se conocen los efectos de alimentos y de hierbas que no tienen valor alimenticio, pero que sí tienen valor como remedios o como ya incluso como fármacos. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que a pesar de que tenemos siglos que conocemos efectos de algunas plantas, pues como seres humanos, no nacimos con un sistema específico para medicamentos. De hecho, como medicamentos, pues tiene solamente un par de siglos que conocemos ya de manera concreta los fármacos y la manera de cómo administrarlos, que es los medicamentos. Si me dan la que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo se forma un medicamento? Un medicamento o una medicina que nos tomamos no es solamente el fármaco o la droga, el principio activo. Todos los fármacos o medicamentos, como los conocemos, es una acepción diferente. Un fármaco es el principio activo, es lo que nos va a hacer el efecto, y un medicamento se compone de otras sustancias que se le agregan. Les pongo yo como ejemplo a mis alumnos muy al inicio de esta materia que doy año con año, que cómo le haríamos, por ejemplo, para, en el caso, un caso muy conocido, una aspirina. Una aspirina para un niño más que es más o menos la dosis, normal, son 100 miligramos. ¿Cómo le haríamos para medir 100 miligramos y administrársela a un niño? 100 miligramos de ácido acetilsalicílico es una cantidad, em, que es muy difícil de manejar porque es demasiado pequeña. Esto significa que para que nosotros pudiéramos administrársela a un niño, se le perdería a la mejor en la boca o se nos perdería a nosotros en el instrumento para dársela. Entonces, lo que hacemos es poner un poco de polvo inerte que no tiene ninguna función, que no genera ninguna reacción, y en ello medimos ahí los 100 miligramos de una aspirina para niño o de 500 miligramos, que es una aspirina para un adulto. Y de esta manera componemos un medicamento. Entonces, los medicamentos van compuestos de un principio activo, que en este caso de la aspirina es el ácido acetilsalicílico, y el excipiente, que es este polvo blanco inerte que le da volumen, que nos permite tomar la pastilla, ponerla en la boca y pasarla con un trago de agua. Lo mismo pasa con los jarabes, pasa con las inyecciones intramusculares, intravenosas, las pomadas. La cantidad de fármaco que se requiere es muy pequeña generalmente y se requiere entonces de un vehículo, de algo en lo que lo podamos poner para poderlo administrar. Puede ser agua, puede ser una sustancia líquida con azúcar, como en el caso de un jarabe, o puede ser un excipiente, un polvo inerte, un talco, como en el caso de las pastillas o los comprimidos o las tabletas. Ujú. Vean la que sigue, por favor. Entonces, esto quiere decir que los fármacos se combinan con sustancias inertes para convertirse en medicamento y que se puedan administrar. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que todos los fármacos están hechos con el propósito de tener efectos benéficos. Sin embargo, todos los fármacos, sin excepción, tienen también efectos secundarios que a veces o muchas de las veces resultan indeseables, es decir, que no quisiéramos que los tuvieran porque generan a veces hasta más problemas de los que podemos solucionar con ellos. Y seguramente muchos de nosotros recordamos cómo a veces nos sale pues contraproducente dar un medicamento
que genera muchos efectos indeseables en algunas personas, en otras no, pero en alguna persona sí, y entonces lo tenemos que retirar. Estos efectos que no son benéficos o que no eran los que buscábamos nosotros para el paciente o para la persona, son algunos secundarios y algunos de ellos son indeseables. Algunos no, ¿eh? Algunos efectos de esos fármacos no resultan indeseables. Por ejemplo, hay algunos medicamentos que se han desarrollado contra la hipertensión arterial. Y entonces esos medicamentos que estaban con la intención de controlar la presión arterial alta, se vio que tenía un efecto cuando se ponía de manera tópica, es decir, de manera local, tenía un efecto de hacer crecer el cabello. Y entonces esto se tomó, este efecto secundario, que ya no resultó indeseable en las personas que tienen calvicie, pues puede generar la salida de un poco de cabello, ¿verdad? Entonces, ese medicamento que tiene un efecto benéfico antihipertensivo termina teniendo un efecto secundario que en este caso, pues es deseable porque termina con una alteración o ayuda a contrarrestar una alteración. La que sigue, por favor. ¿Me dan la que sigue? Sí, en eso estoy, nada más que no avanza. A ver, ¿No ahorita. avanza? A Sí. ver. Muy bien. Entonces, bueno, eh, una parte de los fármacos, de las medicinas, de los medicamentos, que ya dijimos que el fármaco es el principio activo y la medicina es ya el compuesto, ¿verdad? De ese fármaco o principio activo con un excipiente ¿Quién que ganas de ayude verla? a poderlo administrar. Tenemos que algunos son administrados localmente, es decir, en una zona determinada. Por ponerles un ejemplo clásico, un ejemplo fácil de recordar, tenemos a las gotas. Las gotas que se pueden poner en los ojos, ¿verdad? Tiene esa vía de administración que se llama oftálmica. Las que se ponen en los oídos es ótica, pero también tenemos de manera tópica o cutánea fármacos que se pueden poner en forma de pomadas, ungüentos, cremas. ¿Por qué a algunos se les llama pomadas, otros ungüentos, otros cremas? Bueno, no es propósito de esta plática, pero bueno, la cantidad de grasa, la capacidad que tiene el compuesto de poder penetrar en las capas profundas de la piel o no, es lo que hace la diferencia entre una pomada, un ungüento o una crema o una pasta, ¿no? Por ejemplo, la pasta de Lázaro o el hipoglós que se le pone a los niños en las rosaduras del pañal, tiene el propósito, no es una pomada, no es un ungüento, es una pasta y el propósito es de que los fármacos que contiene no penetren la piel, sino que se queden afuera para proteger al niño de la rosadura y del contacto con la pipí. Entonces, sin embargo, si quiero poner una pomada para aliviar una inflamación de una rodilla, sí quiero que tenga la consistencia suficiente para que y que tenga los elementos y el tamaño de la molécula para que pueda penetrar la piel y pueda llegar hasta la articulación y mejorar la inflamación. Entonces, esas son las diferencias entre muchas de las presentaciones de los fármacos. Me da la que sigue, por favor. Entonces, una parte de los fármacos son administrados a los pacientes de forma sistémica, es decir, como la intramuscular o la intravenosa que llegan a todo el organismo. Esta manera de ponerlos o de administrar los medicamentos de manera sistémica, a diferencia de los que les mencionaba en la pantalla anterior, que es local, ¿verdad? Va directo a los ojos o directo al oído o directo a la piel, a la zona, una articulación. Aquí generalmente estas vías de administración como la intramuscular o la intravenosa llegan a todo el cuerpo. Una vez
que entran al torrente sanguíneo son distribuidos en todo el cuerpo, no se pueden ir solamente hacia algún lado, van a todo el organismo. Entonces, si yo quiero quitar o quiero atacar con un antibiótico una infección que tiene alguien en el dedo gordo del pie izquierdo, bueno, pues aparte de poner algo localmente, puedo también poner algo que actúe de manera sistémica. La que sigue, por favor. Sin embargo, bueno, la gran mayoría yo me atrevería a decir que quizá el 85% de los medicamentos que conocemos, que compramos en la farmacia o que nos recetan los médicos, son administrados a través de la boca, son administrados por vía oral. Esto quiere decir que se van a distribuir eventualmente por todo el organismo. ¿Por qué la gran mayoría de los medicamentos son por vía oral? Tanto cápsulas, mm, pastillas, tabletas, grajeas, comprimidos, que también ahí muchas veces hay un poco de confusión, ¿no? ¿Por qué unas son grajeas? ¿Por qué otros son comprimidos? ¿Por qué otros son tabletas? ¿Por qué otros en cápsulas? Bueno, porque cumplen diferentes necesidades, tanto del propio fármaco como de la propia administración. Por ejemplo, una tableta se diferencia de un comprimido en que la tableta tiene una ranura y esa ranura permite que la podamos partir a la mitad y con ello tomar la mitad de la dosis. Una grajea no, una grajea está cubierta con una capa de azúcar dura que permite que resbale muy fácilmente y que no tenga quizá ese sabor amargo que a un niño o a otra persona le puede ser repelente y ya no querer consumir la siguiente dosis. Pero esto quiere decir que la mayoría de jarabes, pastillas, cápsulas, etcétera, elixires, todo eso va por vía oral. La gran mayoría de los medicamentos van por vía oral. Por lo tanto, utilizan el sistema digestivo, el aparato digestivo, para ser absorbidos y la sangre, una vez que alcanzan a la sangre, ella los distribuye por todo el cuerpo. Debido a esta circunstancia que utilizamos un aparato que está diseñado por la naturaleza, por Dios, por quien ustedes quieran, para digerir y absorber alimentos, nosotros lo estamos tomando para poder absorber los fármacos que de unos 200 años para acá hemos nosotros como raza humana desarrollado. Eso quiere decir que lo que la naturaleza le tardó 6.5 millones de años de crearnos como especie humana e ir desarrollando al Homo sapiens y de ahí a los diferentes tipos de Homo sapiens hasta que llegamos a los neandertals y a los cromañones que les comentaba yo al principio, y que se suponen que los cromañones, nosotros descendemos de los cromañones y que los neandertals se quedaron, eventualmente se extinguieron, aunque otras teorías dicen que de esos neandertales todavía tenemos nosotros alguna herencia genética o alguna mezcla. Eh, Eso que le tomó a la naturaleza millones de años desarrollar un tubo digestivo, pues era para los alimentos y nosotros lo utilizamos también para los fármacos. La que sigue, por favor. ¿Le das un clic, porfis? Gracias. Entonces, los alimentos son sustancias que nos aportan energía o que tienen alguna función dentro de nuestro organismo. Esa es una definición que la mayoría de las personas que nos dedicamos al área de la salud la conocemos. Entonces, hay algunos sustancias que no nos aportan energía y que siguen siendo nutrimentos, como las vitaminas, ¿no? Los minerales, en este caso también el oxígeno, que son nutrimentos porque forman parte de nuestro metabolismo, aunque no nos aporten energía. Pero la gran mayoría de los alimentos, ya
que contienen diferentes nutrimentos, sí nos aportan energía. Con excepción del oxígeno, todos los demás nutrimentos ingresan por vía oral. El agua, los hidratos de carbono, las vitaminas que los acompañan, los minerales, las grasas, las proteínas, todo entra por vía oral y entonces es el tubo digestivo el encargado de hacerlo pedacitos, de digerirlo para poderlo absorber. Excepto el oxígeno. El oxígeno también es considerado un nutrimento porque forma parte de nuestro metabolismo y porque interviene en las funciones de poder obtener la energía del resto de los nutrimentos, pero ese entra por vía respiratoria. Pero todos los demás ingresan por vía oral y son absorbidos a través del intestino y a través de la sangre son distribuidos pues por todo el cuerpo. La que sigue, por favor. Entonces, para hablar un poquito acerca de lo que es, cómo le hacen los fármacos para llegar a ese dedo gordo del pie izquierdo cuando lo que tengo ahí es una infección o tengo una situación y por qué me tomo, si me tomo una pastilla, ¿cómo le hace la pastilla para llegar al dedo gordo del pie izquierdo? ¿Cómo le hace un jarabe que me tomo por la boca, ujú, para llegar a los pulmones y ayudarme con una infección o con un proceso inflamatorio o con unas flemas que tengo, con una bronquitis, ¿no? Bueno, pues la farmacocinética es esta parte de la farmacología que estudia la manera en cómo los fármacos y en sus formas en cómo nosotros las administramos, que son los medicamentos, llegan finalmente a una zona que se le llama biofase, que es la zona donde van a actuar. ¿Cómo le hace para llegar esa aspirina hasta mi rodilla para desinflamarla? Bueno, pues primero entra por vía oral, nos tomamos la aspirina con medio vaso de agua y en el estómago se libera. Se libera de su excipiente, es decir, de ese polvo blanco que les comentaba yo, que es el que nos sirve de vehículo para poder administrar esos 500 miligramos de ácido acetil salicílico, ¿no? Entonces, ahí se libera en el estómago. Luego, sigue con el resto de, si consumimos algún alimento antes, durante o después de haber tomado esta aspirina, sigue el mismo camino que seguiría esos alimentos y es absorbido. Algunos medicamentos, algunos fármacos son absorbidos en las primeras porciones del intestino delgado, otros son absorbidos mucho más adelante, pero de todas maneras, al igual que ocurre con los alimentos, son absorbidos a través del intestino. Luego, el intestino, al igual que hace con los alimentos, los lleva hacia la sangre y es la sangre quien se encarga de inmediatamente irlos a entregar a un órgano que los metaboliza, igual que metaboliza los nutrimentos que nosotros consumimos con los alimentos, que es el hígado. Ahí en el hígado el metabolismo ese proceso metabólico se da. Ese fármaco, esa droga, ese ácido acetil salicílico que nos tomamos con la aspirina, es activado. Hay una serie de procesos enzimáticos en el hígado que ayudan a activar a la gran mayoría de los fármacos. Una de esas vías enzimáticas que nos colabora para activar a los fármacos es la citocromo P450, que es una como avenida llena de muchas enzimas que consecutivamente van haciendo reacciones químicas de carboxilación, y, hidrólisis, etcétera, y que no están concebidas como para activar los fármacos.
Ajá, porque tenemos tomando fármacos apenas 200 años y tenemos como humanos 6.5 millones. Está hecha esa vía enzimática para metabolizar los alimentos, pero nosotros encontramos, ¿verdad? Con el ensayo y el error a través de ir probando diferentes hierbas y diferentes sustancias que hoy en día son fármacos, que esa vía metabólica también nos ayudó a activar la gran mayoría de los fármacos. Y no solamente nos ayudó a activar la gran mayoría de los fármacos, sino que también muchos de los fármacos, al igual que ocurre con los alimentos, el hígado nos proporciona un medio de transporte para el fármaco, así como lo hace por ejemplo, con los lípidos, ¿sí? Que cuando nosotros comemos un lípido, ya sea colesterol o un triglicérido, el hígado le proporciona un transporte que es una apolipoproteína y que ya con el lípido se convierte en una lipoproteína, es decir, es una proteína transportadora de alguna grasa, de algún lípido. Lo mismo pasa con los fármacos. Una gran proporción, mm, no se sabe bien, pero se calcula que entre un 75-80% de los fármacos requieren un transporte de una proteína. Y no porque Diosito o la naturaleza haya dicho: "Ah, bueno, pues vamos a dotar al hígado de unas proteínas especiales para transportar a los fármacos". No, porque entonces cada nuevo fármaco, pues, ¿cómo le haríamos para saber que necesitamos un transporte? Utiliza los mismos transportes que utilizan los nutrimentos, globulinas, la propia hemoglobina, la albúmina, todas esas proteínas sirven de transporte también para los una vez que los activa, los pone ahí, pues, para distribuirlos, no sabe que son fármacos, pero nos ayuda con eso. Y finalmente, con eso llegan a través de la sangre, llevados en un transporte, llegan a esa rodilla que está inflamada, o llegan a ese dedo gordo del pie izquierdo, o llegan a dentro del cerebro donde se necesita que desinflamen o que quiten un dolor de cabeza, llegan gracias a la sangre, pero ya pasaron un proceso de liberación, de absorción, de metabolismo y de distribución. Y una vez que hacen o que ejecutan la acción que tienen, regresan nuevamente a la sangre y el hígado los desactiva, pasan a esa segunda fase de metabolismo, los desactiva, los polariza para que se junten con otras sustancias que normalmente van directamente al riñón para ser eliminados. No todos los medicamentos son eliminados por el riñón. Hay otros que se eliminan por el propio intestino, es decir, regresan a la sangre, van hacia los tubos intestinales para poderse eliminar. Otros medicamentos son eliminados a través de la piel. Incluso podemos detectarlos en la saliva, otros los podemos detectar en la propia respiración. Por eso, por ejemplo, en el caso de que, aunque no es un medicamento, ¿verdad? Pero el alcohol, una vez que es liberado que es absorbido en el tubo digestivo, que es metabolizado por el hígado y que es distribuido por la sangre, que llega al cerebro, ejecuta sus acciones del alcohol, ¿verdad? De ser un depresor del sistema nervioso central, pero también es un liberador de la personalidad, emocional, etcétera, ¿verdad? Entonces, a algunos les da por llorar, otros por cantar, otros por contar chistes, ¿verdad? Otros les da por pelear, se liberan ahí muchas características de nuestra personalidad. Finalmente, es excretado, pero contrario a lo que pensamos, que como nos dan muchas ganas de ir a hacer pipí después de tomar 2 o 3 cervezas o tomarnos 1 o 2 cubas, no se elimina la gran mayoría del alcohol por el riñón, sino que se elimina por vía respiratoria. Por eso te le acercas a una persona que ya se tomó, unos 2 tequilas y huele a alcohol, ¿verdad? Porque se está liberando a través de la vía respiratoria. ¿Por qué orinamos mucho? Bueno, porque el metabolismo del alcohol inhibe dentro de sus procesos a la hormona antidiurética, entonces por eso vamos mucho al baño y nos deshidratamos y luego por eso nos da la cruda al otro día.
Pero bueno, eso es información no solicitada. Bueno, esto quiere decir que mediante el estudio de la farmacocinética sabemos cuánta dosis de medicamento dar para que ese ácido acetilsalicílico desinflame esa rodilla y durante cuánto tiempo hay que darlo. Mediante estos estudios de farmacocinética que son complicados, que los llevan a cabo generalmente los laboratorios que hacen los fármacos, que hacen los medicamentos. La que sigue, por favor. Aquí vemos, para ponerles un ejemplo, cómo se ve en la gráfica que tenemos a la izquierda. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un medicamento intravenoso? Un medicamento que es intravenoso no tiene que no tiene que liberarse y no tiene que absorberse. Es decir, esos 2 pasos de la farmacocinética no los tiene que llevar a cabo porque lo ponemos directamente en la sangre y entonces va directamente al hígado, el hígado lo activa en cuestión de segundos y empieza a hacer su acción, se distribuye a través de la sangre. Entonces, vemos aquí en esa gráfica cómo una vez que nosotros introducimos, que es la línea que está pintada de rosa, vemos cómo cuando ponemos un medicamento intravenoso, su acción inicia inmediatamente de manera muy alta y conforme se va metabolizando, va también siendo excretado y entonces termina en unos cuantos minutos u horas su acción. Ven cómo la línea esa rosa baja violentamente a prácticamente cero, ¿verdad? Que es el nivel de acción. Sin embargo, cuando nosotros tomamos un medicamento vía oral, como una solución oral, vemos que entra un poco más rápidamente, que es la línea verde, y luego va bajando su concentración en sangre hasta que llega finalmente a cero. Vemos cómo en el caso de una cápsula, que como no es una solución, pasa por un proceso de liberación y de absorción más complicado en el tubo digestivo, se tarda más tiempo en llegar a la sangre, esa línea azul que tenemos ahí. Entonces, tarda más tiempo, llega a menor concentración porque mucho de ese medicamento puede que no se absorba, puede que el intestino no lo absorba. Y, sin embargo, se mantiene durante un poquito más de tiempo en la sangre en una concentración media. Y vemos, por ejemplo, un comprimido, a diferencia de una cápsula, vemos cómo el comprimido tarda todavía más tiempo en llegar a una concentración importante a la sangre, que es esa línea morada. Y, sin embargo, vemos cómo dura mucho más su acción en la sangre. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, utilizo una vía de administración específica. Si yo lo que quiero es que el medicamento, el fármaco actúe inmediatamente, aunque termine muy rápido su acción, lo pongo intramuscular o intravenoso. Si lo que quiero es que actúe rápido, no me importa mucho que no dure mucho su acción o repito la dosis más frecuente, entonces utilizo una solución oral que puede ser un jarabe, una emulsión, ajá. Y si lo que quiero es que, más o menos sea rápida la acción, pero que dure, entonces le doy una cápsula. Y si, lo que quiero es que dure mucho la acción para no estar repitiendo la dosis, o que necesito yo que esa dosis, ese nivel del fármaco se mantenga durante mucho tiempo, entonces le doy un comprimido, porque aunque va a tardar más tiempo en llegar a una buena concentración a la sangre y por lo tanto a la zona a la que va dirigido a esa rodilla inflamada o a ese dolor de cabeza, el tiempo de acción va a durar más. Entonces, esto es lo que la farmacocinética, con lo que la farmacocinética nos ayuda para decidir qué tipo de fármaco, qué presentación de medicamento vamos nosotros a utilizar. En el esquemita que tenemos en el lado derecho, bueno, vemos ahí en esa línea amarilla está representado el epitelio del intestino, la pared intestinal. Vemos cómo del lado izquierdo tenemos los nutrimentos, ¿verdad? Glucosa y galactosa requieren un transporte activo secundario con sodio. Es la manera en cómo entran
a, el, a la célula del intestino y del otro lado vemos cómo ya pasa hacia la sangre. Tenemos la fructosa, que o necesita o es difusión facilitada, no necesita un transporte activo que requiera, energía. Los aminoácidos sí requieren un transporte activo y secundario con sodio, en algunos casos, entran en forma de aminoácidos, ¿verdad? Y por difusión, pasan del otro lado hacia la sangre. Y así nos vamos con los ácidos grasos y con muchos otros, elementos. Esto, lo que representa es la manera en cómo nuestro intestino absorbe los nutrimentos que nosotros hemos digerido, de los alimentos que hemos digerido. Lo mismo pasa con los fármacos, nada más que aquí en vez de digerirlos, los fármacos lo único que tenemos que hacer es liberarlos. Y la manera en cómo el fármaco entra al intestino y del intestino hacia la sangre es muy similar a lo que ocurre con hidratos de carbono, eh, proteínas y lípidos, como en este caso esté ejemplificado. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo es que se dan las, interacciones fármaco, alimento? Bueno, se dan a pesar de que algunos fármacos no utilicen el tubo digestivo, pero como la gran mayoría de los fármacos utiliza el tubo digestivo, ahí se dan un primer encontronazo, por así decirlo. Ajá. Estas, interacciones fármaco, alimento, en este caso fármaco-nutrimento, ya que ambos utilizan la vía oral, la gran mayoría de los fármacos y todos los nutrimentos, con excepción del oxígeno, se absorben a través del aparato digestivo. Entonces, la gran mayoría que se disuelven y absorben de los fármacos utilizan las mismas vías, esas vías que vimos en el esquemita anterior, para la entrada de hidratos de carbono, de lípidos, de vitaminas, de aminoácidos, esas mismas vías, esos mismos mecanismos de transporte son utilizados y las mismas zonas son utilizadas por los fármacos. Entonces, uno de los primeros encuentros o interacciones que encontramos es precisamente en el tubo digestivo. Si, por ejemplo, nosotros nos tomamos una aspirina junto con 3 tacos de carnitas y un refresco, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que se va a digerir los tacos de carnitas, ¿verdad? Y se va a liberar la aspirina que nos tomamos para el dolor de cabeza, para podernos comer los tacos a gusto, ¿verdad? Pero a la hora de que se tengan que absorber o que liberar, quizá la acidez que aumentó tanto para poder digerir los tacos de carnitas, por esa cantidad de grasa y de proteína que aumenta mucho la acidez estomacal, a la mejor impide que la aspirina se libere adecuadamente. Es decir, que el ácido acetilsalicílico se despegue del polvito blanco que compone la aspirina y que entonces solamente una porción de ese ácido acetilsalicílico será absorbida en el intestino. Y entonces nos encontramos con que como nos tomamos la aspirina junto con alimento, pasó una hora y no se nos quita el dolor de cabeza. Y decimos, no, es que esta marca de aspirinas no me gusta. O es que era poquita dosis. No, es que el dolor de cabeza ahora sí está muy fuerte. No, no es que esté fuerte. La aspirina estaba funcionando, hubiera funcionado, nada más que yo la acompañé con alimentos y entonces no hubo las condiciones para que se liberara el medicamento. O el problema no fue la liberación, el problema fue a la hora de la absorción. Competían las carnitas y la salsa y la cebollita y las tortillas y el refresco por los transportadores en el intestino y ya no le dejaron suficiente espacio o suficientes transportadores al ácido acetilsalicílico que ya se había liberado y no pudo entrar. O vamos a suponer que sí se pudo liberar y que pudo entrar, incluso antes de las carnitas. ¿Por qué? Pues probablemente las carnitas, como se tardaron más en digerir,
el estómago, vamos a suponer que pudo vaciar la aspirina antes de las carnitas y entonces pudo entrar a la absorción. Y el intestino la absorbió. Pero resulta que el hígado estaba ocupado porque en la mañana se habían comido unos huevos con chorizo y se habían comido a lo mejor mm, unos panes con mantequilla, ¿verdad? Y entonces toda esa grasa y esa proteína y ese hidrato de carbono, pues el hígado todavía está ocupado haciendo este metabolismo y entonces no alcanzó a metabolizarse y a activarse toda esa aspirina y entonces el dolor de cabeza no se quita. Entonces, no solamente puede ser el asunto problema de absorción, problema de digestión, de absorción o de metabolismo, sino también muchas veces hay encontronazos de entre los alimentos y los fármacos en la propia circulación sanguínea, ¿verdad? Si el fármaco requiere para poderse transportar, subirse a albúmina, ¿verdad? A partículas de albúmina para poder llegar y atravesar una barrera y poder llegar a la cabeza, por ejemplo, al encéfalo, ¿sí? Vamos a suponer que sea un medicamento que sea capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, pues entonces, si la persona no tiene suficiente albúmina porque está desnutrida o la persona tiene alguna circunstancia particular que ocupó toda su albúmina en alguna otra cosa, ¿verdad? En transportar otro tipo de sustancias que necesitaba, pues no quedó suficiente albúmina para transportar el fármaco y entonces el fármaco no hace el efecto que tenía porque no alcanza a llegar a donde es requerido. Entonces, estas interacciones se dan en muchas partes de nuestro cuerpo. Em, Porque, bueno, pues los órganos del aparato digestivo, los jugos digestivos, los intestinos, etcétera, todo es compartido tanto para alimentos como para fármacos en los de vía oral. Y en los que no ocupan la vía oral, la vía enteral, ¿verdad? A través del intestino, que no se absorben a través del intestino, sino que nos los untamos o los inyectamos, bueno, también pueden verse alterados o tener una cierta interacción a la hora que se juntan en el hígado, a la hora que se juntan en la sangre. La que sigue, por favor. Entonces, aquí tenemos de manera muy gráfica en estos dos esquemas cómo los alimentos, ¿verdad? Son masticados, salivados, deglutidos, son digeridos en el estómago, después son asimilados en el intestino y finalmente lo que no es asimilado en el intestino, bueno, termina siendo expulsado a través de la defecación. En el caso de los fármacos ocurre algo paralelo. Es administrado el medicamento vía oral, se libera en el estómago, es absorbido en el intestino, es distribuido igualmente por la sangre, es biotransformado en el hígado y finalmente sus restos metabólicos o el medicamento ya inactivado, ya una vez que hizo su acción, es eliminado por el riñón principalmente, pero otras vías son utilizadas para diferentes fármacos, pero la vía principal para la gran mayoría de los fármacos es la vía renal. La que sigue, por favor. Entonces, esas interacciones que nosotros nos encontramos de los fármacos y de los alimentos, pues pueden ser, como les dije, pues en en cualquiera de estas etapas, ¿no? Desde el estómago, el intestino, o luchan por un transportador, o no llegan adecuadamente a la zona porque los alimentos, los nutrimentos, pues compiten con ellos. Y sin embargo, algunas de estas interacciones que se dan entre los fármacos y los alimentos pueden llegar a ser benéficas. Tenemos el caso de algunos anticonvulsivantes. Algunos anticonvulsivantes que contienen litio requieren o son mejor absorbidos si los acompañamos con alimentos que contengan algo de grasa. Entonces, si una persona tiene un problema de epilepsia y se le indica un fármaco
un anticonvulsivante que tenga litio, lo importante será recomendarle, si se lo va a tomar, si se lo indicamos, por ejemplo, que generalmente así ocurre, ¿verdad? En la mañana, pues que se lo tome junto con su desayuno y que su desayuno incluya, pues por lo menos una rebanada de pan con un poquito de mantequilla o va el huevito o va la leche que lleva un poco de grasa y esa grasa va a permitir servir de vehículo para que el anticonvulsivante pueda ser mejor absorbido. Entonces, algunas interacciones entre los fármacos y los alimentos resultan benéficas. Muchos de los fármacos, incluso el agua con azúcar, los ayuda, los acarrea y los mete dentro del intestino. Por eso muchos fármacos son puestos en jarabes, que es una solución con agua y azúcar. Y entonces eso les ayuda a que sean mejor absorbidos. Otras, afortunadamente, yo me atrevería a decir que más de la mitad de las interacciones que ocurren entre los fármacos y los alimentos en cualquiera de las fases de la farmacocinética resultan inocuas, tan inocuas que no nos damos cuenta, ¿verdad? Pues sí, nos tomamos la pastilla con el café y pues no nos pasó nada. Sin embargo, un buen porcentaje resultan adversas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El caso que ya les ponía, el caso de la aspirina que no hace efecto, que me la tomé para el dolor de cabeza y que ya pasó media hora, una hora y el dolor de cabeza no se quita o no ha bajado lo suficiente, ¿no? Entonces, esa falta de acción del fármaco es un signo de una interacción fármaco-alimento o fármaco-nutrimento. O puede ser catastrófica, como en el caso que vamos a mencionar del jugo de toronja con algunos anticonvulsivantes y con algunos antihipertensivos, donde el alimento, el jugo de toronja, secuestra a los transportadores del fármaco a nivel del intestino, no los secuestra, sino que los utiliza porque pues están ahí para poder meter el jugo de toronja. Y como el fármaco los utiliza esos mismos, se acaban, los utiliza preferentemente el jugo de toronja y entonces el fármaco no entra y entonces la presión arterial no baja o lo que es peor, que en algunos casos lo que ocurre es que al ver que no hace efecto una dosis, se duplica la dosis y entonces ya para la siguiente dosis sí hay suficientes transportadores y entonces entra lo doble de dosis y genera una baja de presión tremenda que puede ocasionar accidentes y que han habido accidentes muy graves. Entonces, pueden haber interacciones catastróficas. La que sigue, por favor. Entonces, hay factores predisponentes a esas interacciones, fármaco-alimento. Una de las principales es la polimedicación, es decir, tener que tomar muchos fármacos. Cuando a una persona, yo veo mis compañeros internistas, que bueno, no sé si alguien esté ahorita viendo este webinar, pero mm, de todas maneras no me dejarán mentir. Los pacientes llegan a interconsulta con el nutriólogo después de que el internista los ha revisado y los ha mandado a interconsulta con el nutriólogo con 3 páginas de recetas, donde vienen 3 medicamentos o 4 en cada receta. O sea, se tienen que tomar 5, 8, 10 medicamentos por cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta polimedicación lo que puede acarrear es que un fármaco que necesita un transportador y el otro fármaco que necesita ese mismo transportador compitan y a lo mejor ninguno se absorbe o solo se absorbe uno o solo se absorbe la mitad y la mitad. ¿Esto qué significa? Pues que el efecto del fármaco se va a ver alterado. El estado de salud de la persona, ya lo mencionaba, una persona que no tiene suficiente albúmina porque está desnutrido, pues entonces no va a tener, si ese fármaco requiere albúmina para transportarse a través de la sangre, pues no va a haber suficiente. Margen terapéutico del fármaco. Hay fármacos que son de manejo muy delicado porque tienen una ventana de acción muy pequeña. ¿Qué quiero decir con esto? Hay fármacos muy seguros. El ejemplo clásico es la aspirina otra vez.
La dosis mínima de aspirina que tiene un efecto medible es 81 miligramos. Con 81 miligramos, una persona adulta tiene un efecto antiagregario plaquetario, por lo tanto, ayuda a que su sangre no se coagule tan fácilmente. Y yo podría dar, fíjense, desde 81 miligramos hasta 1000 miligramos. Me tomo 2 aspirinas de 500, hoy tengo un dolorón de cabeza o me di una machucadura terrible en un pie y lo tengo así todo hinchado, y me tomo 2 aspirinas y sigue siendo, ya es una dosis alta, pero sigue siendo relativamente segura. Entonces vemos que la aspirina, el ácido acetil salicílico, tiene una ventana de acción muy amplia y es un medicamento con un margen terapéutico muy amplio, desde 81 miligramos hasta 1000. Ujú. En cambio, hay medicamentos, ¿verdad? Que la dosis mínima, pues son, eh, para que haga efecto, son 3 miligramos. Y la dosis para que sea tóxico y nos genere problemas secundarios muy graves es 10 miligramos. Entonces, entre 3 y 10 es una ventanita muy pequeña y un margen terapéutico muy chico entre que haga efecto y que genere una toxicidad. Entonces, también los fármacos entre menor margen tengan y los mezclemos con alimentos, bueno, pues más posibilidades hay de que o no nos hagan efecto o nos hagan un efecto catastrófico. La que sigue, por favor. Entonces, vemos que estas interacciones fármaco-nutrimento, en uno de los tipos es la digestión de alimentos y disolución de fármacos, ¿verdad? Esta es una primera, por la cual siempre se recomienda que los fármacos, para que se puedan eh, disolver adecuadamente en el estómago, todos los que son tomados, se tomen con agua. No se tomen con el cafecito, con jugo, con refresco, con cerveza, ¿verdad? Sino que se tomen con agua, porque así está hecho los estudios para ver cuánta dosis se tiene que tomar y que efectivamente pueda liberarse el fármaco de su excipiente y pueda después ser absorbido. La que sigue, por favor. En cuanto a la absorción, vemos entonces que la mayoría de los nutrientes son absorbidos en el yeyuno. Ujú. Y absorción de macronutrientes ocurre en los primeros 100 a 150 centímetros del intestino proximal y lo mismo ocurre con los fármacos. Entonces, ahí tenemos otra etapa, la absorción, tanto de alimentos como de fármacos, donde puede haber una interacción que ya hemos platicado hace unos minutos de ella. La que sigue, por favor. Y en el metabolismo, sabemos que todo lo que nosotros nos comemos, digerimos y lo que de eso absorbemos, inmediatamente el intestino cuando lo absorbe y lo pasa hacia la sangre, va directamente al hígado. El hígado decide qué hacer con esos nutrimentos. Lo mismo pasa con los fármacos. Los fármacos entran directamente al intestino, a la sangre y van directamente al hígado a que el hígado los active. Cuando tenemos una persona con deficiencias en el hígado, con una deficiencia hepática, con una cirrosis, con un hígado graso, con hepatitis o con consecuencias de una hepatitis o alguna otra enfermedad hepática, pues tenemos que este proceso no se va a dar ni para los alimentos adecuadamente y tampoco para los fármacos. La que sigue, por favor. La otra es la distribución, ¿verdad? Ya dijimos que la sangre es la que distribuye los nutrimentos, la glucosa, los aminoácidos, los triglicéridos, el colesterol. Es la sangre la que los distribuye una vez que el hígado los ha metabolizado. Algunos en un transportador, en una
proteína transportadora, otros libremente. Lo mismo pasa con los fármacos. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que una persona con alteraciones circulatorias, una enfermedad cardíaca, tendrá problemas no solamente para distribuir sus nutrimentos, sino también para distribuir los fármacos. Entonces, tenemos que esperar que una persona con alteraciones de la circulación, pues tenga también alteraciones de la distribución de los fármacos y de los nutrimentos. La que sigue, por favor. Las principales interacciones fármaco-alimento se dan por unas cosas específicas. Aquí la primera que tendríamos que, si me espera tantito, me dejas la primera, Vivi, porfa. Ahí en exceso de proteínas. La primera que vamos a ver así de manera muy rápida, para poder dejar un espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el exceso de proteínas en la dieta. Una de las cosas que se han eh, detectado, que se han estudiado, es el exceso de proteínas en la dieta, cómo afecta a los fármacos. La mayoría de los fármacos, al tomar nosotros un exceso de proteína en la dieta, que bueno, los que son nutriólogos y que están oyendo ahorita y los que conocen de nutrición, bueno, saben que normalmente en un adulto entre 0,8 y 1,2 gramos por kilogramo de peso es la recomendación de proteína. eh, si nosotros comemos un exceso de eso, el metabolismo del hígado se acelera. Y eso quiere decir que si una aspirina yo esperaba que durara el efecto 6 horas, pues como está acelerado el proceso metabólico, va a durar menos el efecto. Entonces, un exceso de proteínas nos puede ocasionar que un fármaco sea eliminado más rápidamente porque se metaboliza más rápidamente. Entonces, no es problema a veces del fármaco, ¿no? Que decimos, es que esa medicina no sirve, es que el doctor no sirve. No, lo que no sirve es que estás comiendo, te comiste medio kilo de carnitas y entonces, ¿cómo quieres que te haga efecto el fármaco, no? Que te dure todo el tiempo. La que sigue, el siguiente clic. Crucíferas. Este grupo de vegetales, ¿verdad? Donde está el brócoli, la col, la coliflor, las colecitas de Bruselas, tienen elementos que no podemos ver aquí por el tiempo, muy específicos que hacen que un grupo importante de medicamentos tengan una aceleración de su metabolismo y que otros, al contrario, no sean absorbidos adecuadamente. Por lo tanto, lo que se recomienda cuando estamos en un tratamiento importante, bueno, pues le están dando 15 días de antibiótico porque tuvo una infección, tratar no de no comer estos alimentos, sino de no consumir un exceso, ¿verdad? Porque se ha encontrado, hay documentados en varios artículos científicos bien conducidos, que las crucíferas, que este grupo de vegetales, pueden alterar la acción de algunos fármacos. La que sigue. Al siguiente clic. El jugo de toronja, ese fue el primer caso que se encontró hace poquito más de 20 años de acción específica contra fármacos antihipertensivos y antes era frecuente que se diera en las dietas jugo de toronja, jugo de naranja. Todavía algo en el jugo de naranja se sigue dando en muchas charolas que se reparten en los hospitales y que no nos hemos dado cuenta, no hemos tomado la precaución de quitarlo, porque el jugo de naranja incluso también tiene interacciones con algunos fármacos, entonces hay que tenerle cuidado. Los fármacos solamente se toman con agua. La que sigue, al siguiente clic. Jugo de naranja, jugo de limón, de granada, de arándano, de manzana, que a veces pensamos que el jugo de manzana es así como inofensivo, ¿no? Porque nuestra mamá nos daba sidral mundet cuando teníamos o manzanita cuando estábamos enfermos del estómago, y que el juguito de manzana es así como muy inocente, el colorcito así ambarino, etcétera, también presenta, hay documentados interacciones con los fármacos. Entonces, otra vez insisto, no se debe juntar jugos con fármacos. La que sigue. Siguiente clic. Las metiljantinas, que
contienen algunas bebidas, entre ellas la cerveza, ¿verdad? También tienen encontronazos con varios fármacos. Y a los mexicanos, ¿verdad? Lo que primero preguntamos es, ¿puedo tomarme una cervecita? Oye, pues si estás en tratamiento farmacológico, las metilxantinas tienen muchas interacciones dentro del hígado con muchos fármacos. Entonces, no se puede tomar alcohol, no se pueden tomar cervezas, y mucho menos gente que se toma pastillas, ¿verdad? Con cerveza. El siguiente clic. Y finalmente la tiramina y feniletilaminas, perdón, del café y en este caso de la cerveza y demás, ¿verdad? Entonces, todas estas bebidas, café, jugos, cervezas, alcohol, no se combinan con fármacos. La que sigue. Le damos un clic, por favor. Dentro de los otros, pues está obviamente el alcohol, porque el alcohol utiliza vías metabólicas importantes que son las mismas que son utilizadas por muchos fármacos. Y entonces, si el alcohol las está utilizando, el fármaco no se puede metabolizar dentro del hígado y por lo tanto se mantiene alto en sus concentraciones en el hígado y empieza a generar efectos tóxicos. Entonces, nunca combinar ningún fármaco con alcohol. La que sigue, vitaminas. Son tan inocentes y nosotros nos las compramos en el supermercado o en la farmacia. Los nutriólogos somos muy dados a recomendarlas. Los pacientes esperan que les recomendemos algún tipo de vitaminas. Y hay muchos estudios documentados donde tomar vitaminas en exceso sin necesitarlas generan interacciones con los alimentos y por lo tanto esas vitaminas pueden generar efectos tóxicos, que sabemos que algunas de por sí, si tomamos dosis exageradas, tienen efectos tóxicos. Pues combinarlas con medicamentos o con algunos muy específicos, le buscamos mucho más posibilidades. El siguiente clic, test, inocentes test, ¿no? Pues con un tecito, pues está enfermito, entonces se toma el tecito y con el fármaco y resulta que hace un efecto ahí a la hora de la absorción, a la hora del metabolismo y nos genera una baja de efecto del fármaco o al contrario, un aumento de sus acciones tóxicas. La que sigue, hierbas. También, pues es que me estoy tomando un suplemento herbolario. Pues es que me recomendaron unas hierbitas, son así inocentes del mercado. Pues si no me hacen bien, no me hacen mal. No, sí pueden. Hay muchos también estudios documentados con hierbas específicas, cómo interactúan con los fármacos, potenciando sobre todo sus acciones, generando un efecto tóxico. La que sigue, por favor. Esta es una lista para que se den una idea de cuántos suplementos alimenticios son capaces de tener interacciones con los fármacos. Hay cosas tan inocentes, ¿no? Yo hace muchos años que empecé a documentarme en la maestría para una clase y que esto me interesó muchísimo y le he seguido desde entonces, ya tengo pues por ahí de 15 años con estos temas, vean, hay cosas de plano inocentes. La propia alfalfa, ¿no? Hay gente que le gusta hacer agüita de alfalfa, ¿no? Con limón, el té verde, que es tan sano, que está lleno de antioxidantes, pues hace interacciones con algunos fármacos, incluso el té de manzanilla, ¿no? Tomar suplementos de condroitín, de glucosamina, que mucha gente los toma que pues para que se le quite eh, la inflamación de las articulaciones o para prevenir la artritis y no hay estudios concluyentes de que esto sirva, ¿eh? La coenzima Q10, los propios arándanos, ¿no? Que se han puesto de moda de unos años para acá por la cantidad de antioxidantes, hierbas como la uña del diablo, la valeriana, la yoimbina, la linaza, la propia linaza que utilizamos en mezclas. Yo la uso en mezclas cuando necesito dar un suplemento de fibra con mis pacientes. También llega a tener efectos
de interacciones con algunos fármacos, el propio exceso de ajo, el jengibre, el extracto de semilla de uva, que también se vende hasta en cremas para la cara, ¿no? Extracto de papaya, el propio palmito que le ponemos a las ensaladas. Entonces, vemos cómo de todo esto hay estudios documentados de interacciones con determinados fármacos. No les voy a decir que con todos, pero sí con determinados fármacos. Y necesitaríamos días y horas para que yo les pudiera ir enseñando todos los documentos científicos que hay con evidencia de que cada uno de estos elementos que están en esta lista generan algún tipo de interacción con algún fármaco. La que sigue, por favor. Aquí tenemos ya específicamente en esta lista fármacos que incrementan su biodisponibilidad oral con jugo de toronja, que es el más estudiado, ¿eh? Se empezó a estudiar hace más o menos unos 15, 18 años en Estados Unidos y se sigue estudiando mucho. Vean, ahí hay, en el grupo de antibióticos, bueno, está ahí el albendazol que se utiliza, se vende como dosis única como antiparasitario. Hay gente que se acostumbra a desparasitar por sí sola, o sea, solo se automedica cada 6 meses o una cosa así, y que el jugo de toronja genera un aumento en la biodisponibilidad. Eso quiere decir que los efectos tóxicos se pueden dar o que los efectos secundarios que ya habíamos hablado se pueden dar. Del sistema nervioso central, bueno, pues todas estas sustancias que algunos son ansiolíticos, otros son hipnóticos, como el midazolam, el diazepam, la carbamazepina, algunos son anticonvulsivantes, ¿verdad? Este, tienen un efecto alterado con el jugo de toronja. Los propios estrógenos que se toman con las con los anticonceptivos, pues también tienen ahí un efecto importante. Antiinflamatorios, antilipémicos, cardiovasculares, gastrointestinales, antihistamínicos. Ah, la lista es interminable. Si quieren, le damos la que sigue, por favor. Fármaco, y estos son los que disminuyen su biodisponibilidad con jugos de frutas, básicamente con el de toronja y el de naranja, porque inhiben estas enzimas, las OATPs, que son las que encargadas de jalar a la mayoría de los nutrimentos, ayudar a que entren los nutrimentos al enterocito, adentro del intestino y luego pasarlo hacia la sangre. Estas mismas enzimas, estas OATPs, eh, son inhibidas por jugos de frutas. Por lo tanto, cuando el fármaco llega y requiere estas enzimas para poder penetrar al intestino, ya no existen. Tal es el caso del jugo de toronja con estos fármacos, el jugo de naranja, vean, con el itraconazol, ajá, con la levofloxacina, que son medicamentos que seguramente les suenan a ustedes, que los han oído o se los han tomado o los han utilizado, la ciprofloxacina, ¿no? Y entonces le damos al enfermito la ciprofloxacina con toda la mejor intención del mundo, con un juguito de naranja, ¿no? Y lo que estamos haciendo es disminuir la biodisponibilidad del fármaco y entonces no le va a hacer efecto suficiente la ciprofloxacina, ¿no? Con el jugo de manzana, el inocente, con la ciclosporina y la fexofenadina. Entonces, y esos son de los que se conocen, de los que se tienen documentados. Hay, como les enseñé en la primera lista, pues una cantidad interminable de alimentos, bebidas, que tienen una interacción importante con fármacos bien determinados. La que sigue, por favor, y ya estamos a punto de terminar. Entonces, ¿cómo podemos prevenir estas interacciones? ¿Qué tenemos que hacer para que no se junten, no choquen los fármacos con los alimentos y nos generen un proceso de toxicidad o un proceso de poca efectividad del fármaco? Entonces, el fármaco se vuelve o inefectivo porque no genera sus acciones o se vuelve tóxico. Este es el problema con las interacciones. La gran mayoría, les digo, afortunadamente son inocuas, pero
Muchas pueden ser catastróficas. Lo primero que tenemos que hacer es evitar la automedicación. Hay gente que no puede sentir nada, no quiere sentir absolutamente ninguna cosa normal, porque luego se está buscando una pastilla, guarda todos las sobras de algún fármaco que le recetaron o de que le recetaron a un pariente y ahí lo anda recomendando, ¿no? Entonces, andarse tomando medicamentos para todo sin saber ni siquiera si son indicados para eso o no, es una manera de buscarse una interacción fármaco-alimento. El siguiente clic, por favor. Seguir indicaciones del médico. Cuando el médico les dice, esto se toma en ayunas, seguramente es porque ese fármaco requiere una cierta acidez del estómago para poderse liberar y posteriormente ser absorbido. Entonces, si el otro medicamento te dice, este va después de las comidas o este va con las comidas, es porque seguramente el fármaco requiere, para poder ser absorbido adecuadamente, que algún alimento lo acarree, como el caso que les platiqué de los anticonvulsivantes con los alimentos con algo de grasa. El siguiente clic. Tomar pastillas, tabletas, grajeas, comprimidos, etcétera, solo con agua. Todo lo demás, ya vimos que hasta el inocente té de manzanilla es capaz de generarnos alguna interacción. La que sigue, el siguiente clic. Dejar pasar entre 5 y 10 minutos entre medicamentos, como les decía. Bueno, pues es que me recetó 5 medicamentos, con el a primera hora, ¿no? Me dijo que estos antes del desayuno y estos con el desayuno. Entonces, pues, ¿cómo le hago? Ni modo que no, entonces la gente se echa los 5 medicamentos, juntos, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro. Hay que dejar pasar por lo menos entre 5 y 10 minutos para permitir que esa primera pastilla se libere, vaya y se absorba, y luego la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Yo sé que te va a tomar 15, 20, 30 minutos tomarte 4 o 5 pastillas, pero es lo correcto y solamente con agua. La que sigue. Jamás tomarlos entonces con tés, jugos, bebidas alcohólicas, refrescos u otras bebidas, excepto agua simple. Perdón por ser tan reiterativa, pero es que yo veo a la gente, ¿verdad? Vas a un restaurante, bueno, ahora no, ¿verdad? Pero antes que podíamos ir a un restaurante y ves que llega la gente con su cajita, con sus pastillas, ¿no? Le entregan ahí su cafecito, van a desayunar, le entregan su cafecito, su jugo, y con el jugo y el café se empiezan a tomar las 4 o 5 pastillas, ¿no? De la mañana, y pues vamos a saber si les hacen efecto o no, ¿verdad? Puede que les hagan una interacción. El siguiente clic, por favor. Llevar una dieta saludable, adecuada a la edad, actividades, estado de salud, etcétera. Es decir, ese exceso de proteínas que ya decíamos que puede afectar el metabolismo de los fármacos, pues no es compatible con una dieta adecuada, ¿verdad? Con una dieta saludable, de acuerdo al estado de salud. Si la persona tiene un problema hepático, tiene un problema renal, tiene un problema de circulación, tiene un problema del intestino, bueno, pues tiene que tomar una dieta de acuerdo a su estado de salud para que también cuando tome un medicamento, pues esté en las mejores condiciones posibles para que ese medicamento le haga efecto. Ujú. El siguiente clic. Evitar excesos de algún alimento, en especial la proteína, las crucíferas y lo que ya hemos mencionado. Pero los jugos son particularmente peligrosos, las crucíferas también, obviamente el alcohol y el exceso de proteína. Es lo que con lo que yo quisiera concluir, que son los principales elementos de los que nos tenemos que cuidar, sobre todo cuando estamos en un tratamiento intensivo con fármacos, ¿verdad? Después de una cirugía, por una infección respiratoria, por lo que quieran, y entonces se dan 4 o 5 medicamentos durante los siguientes 10 o 15 días, bueno, pues por lo menos tratar de que esos 10 o 15 días no tomar estos excesos de estos alimentos, no cuidarnos mucho de no tomarlos con jugos o con otras bebidas que no sea exclusivamente agua, ¿verdad? Esto sería, pues, así como para redondear el tema
y esperar si le damos el siguiente clic, creo que ya es el final. Agradecerles y si alguien, bueno, tiene alguna pregunta, algún comentario, ya podríamos tener unos minutos para ello. Muchas gracias. Bien, doctora, pues muchas gracias por su participación. Digo, queda clara el dominio y la experiencia que tiene en este tema. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a la doctora. Reviso el chat. Sí. Bueno, pues le mandan saludos, doctora, la maestra Rocío Vázquez, Muchas gracias. que aquí está presente. Y bueno, preguntan si va a quedar grabada la ponencia. Sí se está grabando. Ya después les avisamos en qué medios se va a estar compartiendo. Y bueno, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o alguna situación. Doctora, yo tengo una pregunta. En el Sí. gráfico que nos compartió de las curvas de colores, en donde venía la Ujú. intravenosa oral, el comprimido y la cápsula, ¿en qué tema está por ejemplo, una inyección intramuscular? ¿En qué velocidad estaría? Bueno, una intramuscular estaría intermedia, inmediatamente después de una intravenosa. Ahí la curva no sería tan pronunciada y también depende de, bueno, en la intramuscular generalmente, si el fármaco va en una solución acuosa, se espera que la acción se dé en la siguiente hora. Pero si el vehículo que se utilizó para ese fármaco es oleoso, es grasa, puede incluso quedarse depositado hasta por 24 horas. Entonces, puede que, aunque la primera acción sea a la hora, se mantiene afortunadamente debido a al tipo de vehículo en el que va el fármaco, queda la acción suficiente nivel de concentración en sangre, se va liberando, por así decirlo, durante las siguientes 24 horas. Entonces, afortunadamente, la tecnología de la farmacéutica en la actualidad permite que muchos fármacos sean puestos en vehículos que dan una liberación prolongada y continua, porque en los tiempos en los que yo era niña, ¿verdad? Nos recetaban los pediatras inyecciones con antibiótico y había que inyectarte cada 8 horas, ¿no? Ponerte una inyección intramuscular que era así como de la Santa Inquisición, ¿no? Ya la tercera, la cuarta, ya le dabas la vuelta y corrías lo más lejos que podías. Pero sí, estaría la intramuscular ahí, depende del vehículo. Si es acuosa, hace efecto muy rápido y a lo mejor se termina a las 8 o 12 horas. Pero si es oleosa, puede incluso servir como de depósito. Ahora, si las partículas que contiene son complejas, requieren que el tejido las pueda desdoblar poco a poco e irse liberando, como en el caso de algunos anticonceptivos, ¿verdad? Que pueden durar una inyección de anticonceptivos hasta 3 meses el efecto y es intramuscular. ¿Por qué? Porque el tamaño de la molécula, el tipo de vehículo en el que está y el tejido en el que se pone, tiene en promedio una vida de entre 30 y 90 días en que va a mantener una cierta concentración en sangre y va a ejecutar un efecto en algún órgano. Son las menos seguras porque no tenemos mucho control acerca de que efectivamente se esté liberando todos los días la misma dosis y que va a durar los 90 días. Por eso son de los métodos anticonceptivos más inseguros, ¿no? Porque puede que se libere antes o que no se libere en las concentraciones suficientes como para inhibir la ovulación y entonces, bueno, pues las consecuencias ya las Ahí está. conocemos, ¿no? Ahí están, ahí Pues estamos, ahí ¿no? está Ujú, encaminando. Bien. exactamente. Daniela Sotelo nos hace una pregunta en el chat, doctora, y dice que si Ujú. un paciente con cirrosis hepática requiere de algunos fármacos y estos no pueden ser activados por el daño hepático que hay, ¿cuál sería la opción entonces para tratar al paciente? Desafortunadamente no la hay. No tenemos otro órgano que pueda hacerlo.
Es por eso que en los pacientes con un daño hepático ya severo, lo que se trata es de evitar a toda costa medicamentos innecesarios y de solamente utilizar aquellos que son indispensables, porque efectivamente ya no queda suficiente tejido hepático. Acuérdense que en la cirrosis ya hay una muerte del tejido, que es reemplazada por fibrosis. Por ello cambia también la estructura del hígado y cambia su apariencia y cambia su funcionalidad. Entonces ya no hay suficiente tejido hepático como para poder metabolizar ni los nutrimentos ni los fármacos. Entonces ahí nuestras opciones desafortunadamente se acaban, son muy pequeñas, porque la gran mayoría de los fármacos forzosamente son activados e inactivados por el hígado. A veces hay algunos medicamentos que no requieren ser inactivados, que no requieren ser activados, pero que sí requieren ser inactivados para poderse eliminar. Ese es el problema. Si el hígado no está funcionando adecuadamente, pero el fármaco no requiere activación, va a ir a hacer su efecto. Ujú. Pero va a regresar y requiere ser polarizado para poder ser excretado, porque de otra manera el riñón no lo va a tomar para excretarlo con la orina. La polaridad que hay ahí en el glomérulo no le va a permitir entrar a la etapa de filtración. Entonces, ahí el problema es que se va a ir acumulando en sangre y va a generar efectos tóxicos. Entonces, ¿por qué los fármacos en una persona con alteraciones hepáticas generan toxicidad? No es porque el hígado es incapaz de prepararlo para su eliminación y entonces se empieza a acumular en sangre. Ese es el problema. Ujú. Bien, gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta de CELT que nos dice, buenas tardes, muy interesante la conferencia, muchas gracias. Dentro de las interacciones de fármacos mencionó la glucosamina. ¿Me podría decir, por favor, qué alimentos no podría comer junto con el Bartalón, además de los ya mencionados? Gracias. No, básicamente son los mencionados. Desafortunadamente, para que la glucosamina, según los laboratorios que dicen que sí funciona, eh, sea de algún provecho, de algún efecto, se necesitan dosis muy altas. De hecho, se recomiendan tomar entre 2 y 3 pastillas al día. Em, y desafortunadamente, en el caso de la glucosamina, hasta donde recuerdo, el problema eh, es la falta de efectividad acompañada con alimentos. Sin embargo, una cosa que ahorita que dije, acompañada con alimentos, algo que tenemos que recordar es eso. ¿Por qué entonces los médicos recomendamos a los pacientes que se tomen una pastilla un medicamento, que se lo tomen con los alimentos? Si sabemos que los alimentos van a alterar de alguna manera la absorción, la liberación y la absorción de los fármacos. A veces es preferible que no se libere y no se absorba adecuadamente un fármaco con tal de que se cumpla la terapia. Entonces, si el paciente recuerda con facilidad que este va con el desayuno, comida y cena, el cumplimiento terapéutico es mejor. Hay muchos estudios que así lo demuestran, que si no los tomara junto con los alimentos. Se les olvidan, ay, este ya me lo tomé, no me lo tomé, ¿no? Entonces, en el caso de la glucosamina, para que pueda ser eh, absorbida, se requiere de alimentos. Sin embargo, los propios alimentos generan una competencia, por así decirlo, con la absorción de la glucosamina, ¿no? Ok. Yasmín Bernal nos pregunta si en los niños existe variación en el tiempo de activación de los fármacos. Eh, Respecto de un adulto, no la hay. Eh, un niño sin ninguna patología hepática eh, tiene unos tiempos de activación y de desactivación de los fármacos, eh,
tan buena como un adulto sano. En realidad no hay una diferencia en los tiempos metabólicos. Sin embargo, bueno, las dosis pediátricas a veces son como mucho más frecuentes porque se utilizan vías de administración diferentes. Es más fácil que un niño se tome un jarabe o se tome una solución o una suspensión que se tome una pastilla, por ejemplo. Y entonces un comprimido podría ser tener un efecto durante más horas, pero como necesitamos que el niño se lo trague y no se lo puede tragar, pues entonces le damos un jarabe que tiene una acción más rápida, pero más corta. Entonces, por eso le tenemos que dar dosis más repetidas. No tiene que ver con su hígado, sino por el tipo de vehículo que le damos. Es más fácil que el niño se tome algo líquido a que se tome una pastilla gorda, sólida, ¿no? Entonces, Sí, claro. es por esa la razón. Y otra de las cosas que se me olvidó, bueno, que no puse ahí en las recomendaciones, es tratar de no ser tabletas que vienen a dosis, tratar de no triturar eh, pastillas, ¿eh? Hay mucha gente, yo he visto gente en los restaurantes sacarle los gránulos a las cápsulas y ponerlos en el jugo para tomárselos, porque a lo mejor se les atora o les causa un poquito de angustia que se les atore la cápsula o algo así, ¿no? Entonces la vacían en el jugo o en el té y se la toman. ¿Qué pasa? Que la cápsula está hecha de gelatina precisamente para que resista un poquito el paso del estómago y que no irrite el contenido al estómago y que entonces la gelatina pase y llegue al duodeno. Y entonces ahí le quitamos esa parte de que tenía de protección la cápsula, pues porque ya vaciamos el contenido en el jugo o en el té. Sí. Y bueno, le leo las últimas dos preguntas ya para ir cerrando. Una es si en el caso de embarazo la farmacocinética, perdón, de ciertos fármacos se modifica. Y la segunda pregunta y última es si la leche es considerada como una bebida que causa interacciones con los fármacos. La leche puede ser una bebida que cause interacciones si lo que se requiere es que el fármaco sea tomado en ayunas o antes de los alimentos. Entonces estaría acompañado de un alimento. Ujú. Por sí sola la leche no tiene demostradas interacciones de que aumente o disminuya ni la absorción ni el metabolismo, a menos que fuera tanta leche que rebasara las recomendaciones de proteína y entonces lo tomáramos como un acelerador del metabolismo de un fármaco. Pero de lo contrario no sería. Pero no es recomendado para acompañar un fármaco, porque entonces es como si estuviéramos desayunando con el fármaco y si lo que se trata es de que el fármaco entre antes del alimento. Ujú. Y que si el embarazo genera alguna alteración farmacocinética, dice, Sí. sí, por supuesto. Durante el embarazo hay una alteración fisiológica natural de la circulación sanguínea. Entonces se hace mucho más lenta en miembros inferiores y conforme va creciendo el niño se va haciendo el retorno venoso mucho más difícil. Por lo tanto, ¿qué es lo que me espero? Que al regresar más lentamente la sangre al corazón para que sea distribuida, para que llegue a los pulmones, en los pulmones se oxigene, regrese y vayan los excesos, perdón, los restos metabólicos al riñón para eliminarse, esa vuelta se va a hacer más lenta. Y por lo tanto, nos podríamos esperar que algunos fármacos que tienen una ventana terapéutica pequeña, ¿sí? Que son más difíciles de manejar, que son más peligrosos de manejar, eh, puedan empezar a acumularse. Y entonces ahí lo que haríamos o lo que se hace es en un medicamento peligroso que se tenga que dar forzosamente en un embarazo, es
hacer más largas los tiempos de las dosis, en vez de cada 8 horas, cada 10 o cada 12 horas, porque nos estamos esperando que el retorno venoso haga más lento la excreción del fármaco y va a durar más tiempo en sangre. Entonces, hacer las dosis como prolongarlas un poco más, los tiempos de las dosis. Sí hay esta interacción en el embarazo, efectivamente. Circulatoria al menos, ¿eh? Ujú. Muy bien. Pues, doctora, muchas gracias. A nombre de la coordinación que usted dirige y de la dirección de la Facultad de Medicina, pues le hacemos entrega de esta constancia por haber participado en el webinar de interacción de alimentos con los fármacos en el marco de las jornadas de nutrición 2020 que se llevaron a cabo en la Facultad de Medicina en el periodo del 11 al 20 de noviembre del presente año. Entonces, pues creo que no hay nada más que decirle, más que agradecer obviamente su excelente ponencia. Creo que nos ha clarificado mucho en este tema de las interacciones de los fármacos con los alimentos y pues agradecerle su tiempo, felicitarla al mismo tiempo y bueno, agradecemos a los asistentes que se conectaron. Les comentamos que en el chat está ya la liga de acceso para que ustedes puedan registrar su asistencia. Estos webinars no tienen otorgamiento de una constancia, sin embargo, bueno, para los organizadores, especialmente para la coordinadora y para la maestra Carmen Juárez, pues es importante saber tener un registro y saber sus opiniones. Entonces, pues les agradecemos, seguiremos compartiendo a lo largo de la semana, los invitamos el día de mañana, que también tenemos un webinar con la maestra Narsvali García sobre el etiquetado frontal de alimentos, también en horario vespertino, estaremos compartiendo las ligas sin ningún problema, y el último webinar que es el viernes 20 de noviembre con la maestra Montserrat Reyes, que es alimentación y puerperio. Sería todo, agradecemos a todos su asistencia y bueno, vamos a finalizar la grabación y pues le damos un aplauso virtual, doctora. Hasta pronto a Muchísimas todos gracias. y buena tarde. Muchas gracias. Encantada. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Ahí están los aplausos virtuales. Sí, muchas gracias.